Bueno, lo que vamos a hacer hoy es una experiencia a partir de un proyecto que se plantea desde el centro, ¿no? Entonces se llama Taller Experimental y nosotros lo que hacemos es crear el proyecto desde cero. Son 11 áreas que hay que gestionar y las hemos dividido en las 11 personas que éramos. Hay que hacer un marketing, salir a la calle, enviar correos electrónicos, que sería el área de reservas, la gestión de cocina, que hay que gestionar desde cero, un menú que hemos decidido nosotros. Personalmente a mí me tocó el rol de logística, y pues es algo que nunca había hecho. Yo siempre había estado en cocina o en sala, y gestionar eso, organizar eso, fue como salir de mi zona de confort. Nuestro concepto va basado un poco en el tema del debate, del simposio. Simposium para nosotros consiste en transmitir lo que hemos creado 11 personas de diferentes culturas y diferentes nacionalidades que nos hemos juntado con un fin, el de disfrutar, compartir y comer. Nosotros semanalmente nos reunimos y hacemos comidas y cenas, y como somos tan variados de tantas culturas, de tantos lugares, pues cada comida es como una introducción a una comida nueva, y de ahí surge una charla, y a eso le llamamos nosotros el simposio. Queremos transmitir algo diferente y por ello hemos hecho un recibimiento mucho más cercano. Luego llevamos a la gente a la cocina para que vean cómo es, y luego ya continuamos en una sala, que es algo más volver al servicio clásico, y ya finalmente hemos decidido añadir otra sala que se llama Symposium. Bueno, en el Pascual Learning Center la filosofía que tiene es aprender haciendo, y eso es lo que vivimos prácticamente durante toda la carrera. Respecto a la metodología, me parece muy bien, la verdad, porque desde el primer año te expone a la realidad del sector gastronómico. Ha sido una cosa que hemos tenido que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a la lonja a mirar el pescado que queríamos seleccionar para el menú. No nos vamos a la biblioteca a leer un libro sobre lo que queremos transmitir, sino que buscamos información, intentamos compartirla entre nosotros y luego transmitirlo de alguna manera material.